es decir, vamos a hacer la aplicación de declaraciones de renta para personas naturales. Lo que pasa es que para el segundo corte, pues necesitamos abarcar un poquito de teoría, pero mi idea es mezclarla con ejercicios prácticos. En lo posible voy a intentar que las clases prácticas, las clases teóricas se ejecuten el día martes y el día miércoles se realice la práctica. Todo depende también de cómo podamos avanzar en cada una de las cédulas. Yo les había explicado anteriormente que, pues digamos, las rentas cedulares tienen eh, varios conceptos sobre los que se trabajan: rentas de pensiones, rentas laborales, rentas no laborales, de capital. Entonces, la idea es poder ejecutar una por una y que podamos desglosar el formulario hasta que ya tengamos la capacidad de hacer la aplicación de una declaración completa. Entonces, lo primero que haríamos o que empezaríamos a ver sería la parte de cada una de las cédulas, y que ustedes pues aprendan a hacer la liquidación y a reconocer cómo se hace la depuración de cada una de esas cédulas, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Qué es lo que no se tiene en cuenta? ¿Cuándo puedo hacer yo un descuento? ¿Qué tengo que tener a la mano? Porque es muy importante. No solo que ustedes sepan cuáles son los ingresos no constitutivos de renta, cuáles son las deducciones, ¿cierto? Cuáles son las rentas exentas. No es suficiente con que ustedes las conozcan, sino que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer cuando una persona a ustedes les pregunte. No sé si alguno de ustedes ya haya realizado alguna declaración de renta o haya presentado alguna declaración de renta. Que lo recuerde. Profe, pues en mi caso yo estoy familiarizada con la declaración, digamos, como de mi papá y pues en el caso pues del trabajo uno como que a veces mira esa parte, ¿no? De las declaraciones. Muy bien, entonces Adriana conoce el manejo de la plataforma Muisca. Pues Profe, en más mi o caso menos. también conozco la plataforma, la Ujú. Muisca. Sí, Jorman, ¿qué actividad ha ejecutado en la plataforma? Pues, profe, pues de momento mi papá hacía declaraciones de renta, entonces él tenía que utilizar la plataforma Muisca para consultar información exógena, solicitar clave, bueno, no me acuerdo cómo se nombra, la firma electrónica para poder realizar las declaraciones en línea. Ajá, muy bien. Listo, muy bien. Entonces, los que no están familiarizados con la plataforma, no se preocupen. Pues yo les voy a dar un bosquejo de cómo se ingresa, de cómo de pronto podemos, como dicen los compañeros, poder revisar una información exógena, que es donde está, pues en resumen, parte de lo que a nosotros nos declaran o a nosotros nos reportan para poder realizar nuestras declaraciones de renta, ¿sí? Pero es una parte de lo que, digamos que la DIAN dice: le tengo esa información exógena, eh, señor contribuyente, por si de pronto algo Sí, profe. se le olvida, ¿no? Pero, Eso es, profe, eso es más acerca de las transacciones que hacen en bancos, las compras que se hacen grabadas, que le reportan a uno los ¿qué? Los proveedores, bueno, así como tal, eso es lo que salen los exógenos, ¿no? ajá, muy bien. Lo que pasa es que tenemos o tendemos a tener la creencia a veces errónea de que si en la exógena de pronto no me salió a mí una transacción que yo realicé, es porque no la tengo que declarar. Y pues la DIAN que dice, usted tiene reportada esta información, pero la información que realmente vale es la información que está sucediendo, ¿sí? La realidad, ¿sí? Lo que pasa es que a nosotros la DIAN nos requiere cuando nuestras
informaciones exógenas, como dice el compañero Jorman, pues sobrepasan los límites y los topes para presentar las declaraciones de renta. ¿Listo? Entonces, pues vamos a, para las personas que no conocen la plataforma Muisca, vamos a ver cómo es el ingreso, algo sencillito, solamente para que ustedes pues reconozcan como tal el ingreso. Vamos a ver cada una de las cédulas y de las rentas como tal, o de las cédulas que se manejan para la presentación de declaración de renta. Y que de este modo pues ustedes puedan identificar que llega una persona y les dice es que yo no sé si tengo que declarar renta o no, mire me llegó este correo, ¿sí? ¿Qué debo hacer? O bueno, yo tengo tantos movimientos, pero es que yo no tengo RUT, ¿sí? El año pasado yo hice tales movimientos, pero yo no tengo ni siquiera RUT, ¿sí? Entonces que ustedes sepan, ah bueno, listo, si voy a llenar la parte del patrimonio, ¿qué le tengo que pedir al cliente? ¿Sí? Si no sabemos o si no hemos tenido la oportunidad de realizar una declaración de renta, que yo pueda decir, venga, aquí tengo un cliente que me está diciendo que declara por patrimonio. Entonces, ¿yo qué le tengo que pedir a esa persona para que declare por patrimonio? ¿Qué tengo que tener como soporte si la DIAN viene y me fiscaliza mi declaración de renta? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo le puedo pedir a esa persona la información? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros podemos tener el conocimiento teórico de lo que es una renta exenta, de lo que es una deducción, de lo que es un ingreso, ¿cierto? Pero no tenemos el conocimiento de lo que debemos pedir. Entonces, la idea es que una de las clases sea un poco más teórica y la otra la podamos poner un poco más práctica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a suceder más o menos para el segundo corte. Vamos a estar viendo lo que es la forma de calcular el anticipo de renta, la liquidación como tal del impuesto, ¿sí? Entonces, vamos a ver como el formulario, que ahorita se los voy a explicar rápidamente. Vamos a ver como el formulario por partecitas. Hasta que ya podamos divisarlo completamente y hayamos trabajado cada una de las partes del formulario, entonces ya vamos a hacer una declaración que nos abarque todo el tema, ¿sí? Entonces que podamos hacer la declaración completa y ustedes tengan todos los conocimientos posibles. Entonces antes de que empecemos, pues voy a tomar la asistencia, ya que veo que la gran mayoría ya se encuentra en línea. Y pues a los compañeros que ya tienen el conocimiento o que tienen algunos conceptos y presaberes, sí les agradecería mucho que de pronto si ustedes dicen, ah, bueno, la profe se le olvidó mencionar tal cosa, que también se puede, por ejemplo, yo les dije las deducciones, y bueno, a la profe se le olvidó tal deducción que estaba vigente, que se puede realizar. Bienvenidos sean esos aportes a nuestras clases que nos van a nutrir a todos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Ardila Telles, María Angélica. Arisa Olarte, Laura Daniela. Presente. Muy bien. Carrera Díaz Daisy. Presente. Macho Arisa, Adriana Rocío. Presente, profe. Bien. Camacho Pardo, Lisset Juliana. Profe Chacón, presente. Ah, sí, perdón, Chacón. Muy bien. Díaz Sierra Yari. Presente, profe. Díaz Arango, Claudia Patricia. Presente, profe. Muy bien. Flores González, Juliet. Presente, profe. Bien. Pontecha Peña, Andrés. Forero Pardo, Angie Paola. Presente, profe.
Muy bien. Forero Ariza Jessica. Presente. Bien. Gómez Gualdrón Mirella. Presente. Muy bien. Las hermanas Herrera. López Farid Camilo. Luis Fernando Gordito Peña. Presente. Bien. Luque Ávila Félix. Presente. Bien. Mateus Marinda y Karina. Presente. Muy bien. Medina Parra Laura Natalia. Mogollón Sánchez Juan Camilo. Presente, profe. Muy bien. Nieves Roncancio Juliet. Pinzón Fontecha María Cristina. Presente. Muy bien. Rodríguez Tavera Yesid. Presente, profe. Muy bien. Rodríguez Cubides Yorman. Compañero Yorman lo teníamos ahorita en línea. Romero Fandiño Nayerli. Presente, profe. Ok. Nayerli Paola. Buenas noches, profe, presente. Muy bien. Sáenz Aguilar Karen. Sí, profe, aquí estoy. ¿No me escuchó? Hola, Sí, sí. profe Jordan. Sí, Yorman. Tranquilo. Buenas noches, profe. Presente. Karen Fabiana. Listo, Karen Fabiana. Santa María Arisa Jamie. Santa María Profe, Andrés Camilo. Señora. Profe, es que mi compañera Laura Natalia no tiene audio, pero ya está levantando la mano. Laura Natalia. Ok. Listo. Presente, profe. Andrés Camilo Santamaría. Andrés Camilo, muy bien. Santa María Rodríguez Sergio. Santana Rodríguez Zaira. Presente, profe. Bien. Velasco Virbiescas Jenny Fabiola. Y Villamil Niño Kevin. Bueno, entonces voy a compartirles mi pantalla. Profe, qué pena falté yo. Es que tengo mala conectividad y no escuché cuando su merced me llamó. María Angélica, ¿me recuerda el apellido? Sí, señora, profe. Ardila Telles. Ok. ¿Listo? ¿Alguien más me faltó? Bueno. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Sí, señora, profe. Bueno, muy bien. Recordemos rápidamente lo que vimos la clase o en clases anteriores acerca de los sistemas de determinación o los sistemas de depuración de la renta, que estaba el sistema de renta ordinario, el sistema de renta cedular y el sistema de renta presuntivo. ¿Listo? Para que lo recordemos. Recordemos que el ordinario, ¿quién lo aplica? ¿Quién aplicaba el sistema
de renta ordinario. ¿Quién aplicaba el sistema de renta ordinario? ¿Las personas qué, perdón? Las personas jurídicas. Exactamente, las personas jurídicas, muy bien. Y el sistema presuntivo. Las personas jurídicas y naturales, profe. Personas jurídicas y naturales, muy bien, perfecto. Y el sistema de renta cedular es el sistema que aplican las personas naturales. A mí me gusta colocarles los artículos del Estatuto Tributario para que ustedes los puedan consultar posteriormente. Pero, ¿qué nos dice específicamente el artículo 26 del Estatuto Tributario? Que la renta líquida gravable bajo el sistema de renta cedular se determina de la siguiente forma. Entonces, a la suma de todos los ingresos, ya sean ordinarios o extraordinarios, ¿sí? Que me produzcan, porque esto es muy importante, que sean susceptibles de producirme un incremento neto del patrimonio, se le restan las devoluciones, rebajas, descuentos y demás que se hayan, digamos, que se hayan tenido que realizar. Entonces, esto aplica, por ejemplo, para las personas naturales que tienen establecimientos y hacen, se dedican a la comercialización. Entonces, hacen esas ventas y hay devoluciones, descuentos. Esa partecita va a ir disminuida o va a ir restándose a esos ingresos ordinarios y extraordinarios que se obtienen. De ese modo nosotros obtenemos un ingreso neto, ¿sí? A los ingresos ordinarios y extraordinarios restamos devoluciones, rebajas, descuentos y nos da un ingreso neto. De esos ingresos netos, entonces yo puedo descontar los costos imputables y me da una renta bruta. ¿Listo? Cuando obtengo esa renta bruta, entonces puedo descontar deducciones que me genera entonces una renta líquida. Y pues hay algunas, dentro de esas deducciones hay algunas rentas exentas también, que pues finalmente me van a dar a mí una renta gravable. Cuando yo ya haya hecho toda esa depuración y todas esas rentas todos esos descuentos, perdón, que yo les comento a ustedes, entonces ya tengo una base gravable. Con esa base gravable es que yo voy a armar o voy a determinar el impuesto que voy a aplicar. ¿Listo? Tenemos de pronto la creencia errónea de que declarar renta es tener que pagarla. Y muchas personas declaran renta, pero no deben pagar como tal declaración. ¿Listo? Para que vayamos familiarizándonos con eso también. Hay unos conceptos que recordemos, nosotros estuvimos también hablando de ellos en la clase pasada respecto a los ingresos no constitutivos de renta, que eran los que la ley determinaba que sobre esos ingresos no se generaba el impuesto como tal. También existen los costos, los gastos, deducciones y rentas exentas, que recordemos que también habíamos hablado de ellas en la clase anterior, que no son nada más que los beneficios que a nosotros nos otorga el Estado dentro de nuestro sistema de tributación para realizar los descuentos y que finalmente yo tenga una renta gravable de la cual pues yo ya haya descontado todos esos gastos y todas esas erogaciones o salidas de dinero que en algún momento tuve que efectuar para la realización de mi actividad económica. ¿Listo? Esto es muy importante. Si yo, el tema de reconocimiento simultáneo, si yo declaro renta por rentas laborales, por rentas no laborales, por pensiones, ¿sí? Digamos que declare renta por los tres sistemas al mismo tiempo.
yo no puedo hacer un reconocimiento simultáneo de esos ingresos no constitutivos de renta, de esas rentas exentas, ¿sí? Si las descuento en una sola cédula, en esa cédula las descuento, pero no las puedo descontar en las tres, ¿ya? Para que tengamos muy presente eso. Los descuentos solo los realizo en una de las cédulas. Yo escojo o elijo en cuál, ¿cierto? Pero no puedo hacerlo en todas. ¿Listo? Recuerden que dentro del sistema cedular, que es el que estamos viendo en este momento, existen tres tipos de cédula. La general, la de pensiones, la de dividendos y participaciones. ¿Listo? Entonces, cada una de esas cédulas las vamos a ver por separado y vamos a hacer ejercicios que nos ayuden a hacer la depuración total de cada concepto. ¿Listo? Entonces vamos a ver este video. Pero espérenme, les comparto la pantalla con audio. ¿Nuevamente la están viendo? Sí, señora, profe. ¿Me confirman el audio? Sí, señora, profe. Sí, listo, perfecto. Les cierro acá mi micrófono para que no les interfiera. Apréndelo en un día por 3, un espacio que te permitirá obtener información útil, rápida y práctica sobre temas tributarios, aduaneros y cambiarios. Estamos en época de vencimientos para la presentación de la declaración de impuesto de renta, personas naturales, año gravable 2020. Y es en este momento, a la hora de cumplir con esta obligación, que se hace necesario revisar qué cambios se deben aplicar para este año. Por eso hoy nos acompaña Adriana del Pilar Solano Cantor, quien es la subdirectora de Gestión de Asistencia al Cliente de la DIAN. Adriana, empecemos por definir qué es el sistema de renta cedular. El sistema de renta cedular es un mecanismo a través del cual se determina una base gravable y una tarifa del impuesto sobre la renta para personas naturales, dependiendo del tipo de rentas que recibe, aplicando a cada una de ellas un especial mecanismo de depuración de las rentas y una tarifa diferente. El mencionado sistema se refiere a la clasificación de los ingresos de acuerdo con la actividad de la que provienen, como se muestra a continuación. Trabajo. Son los salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y en general las compensaciones por servicios personales. Las pensiones. Tenemos aquí las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como aquellas provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o de las devoluciones de los saldos de ahorro pensional. Capital. Son los intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Las no laborales y ventas en general. Allí tenemos la enajenación de activos con menos de 2 años de posesión, honorarios percibidos por personas naturales que contraten 2 o más trabajadores por al menos 90 días continuos o discontinuos durante el año en el que se declara. Los ingresos que no clasifiquen como rentas no laborales deberán llevarse a la cédula de rentas de trabajo. Dividendos y participaciones son los que constituyen renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares que sean personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes, recibidos de distribuciones provenientes de sociedades y entidades nacionales y de sociedades y entidades extranjeras. Se asimilan a dividendos las utilidades provenientes de fondos de inversión, de fondos de
comisionistas de bolsa, de fondos mutuos de inversión y de fondos de empleados que obtengan los suscriptores o esclavos de los mismos. Adriana, cuéntenos para qué sirve el sistema de renta cedular. Se trata de gravar las rentas en relación con su origen con el fin de hacer más equitativo y progresivo el impuesto. Hemos dispuesto más información al respecto en www.dean.gov.co. Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mayor orientación sobre la declaración de renta, ¿listo? Entonces, como nos dice en el video, el sistema de renta cedular nos permite hacerla o a realizar la declaración de renta de las personas naturales de acuerdo al origen de sus ingresos o al origen de sus rentas. Es decir, de dónde provienen esas rentas como tal. ¿Listo? Entonces, que si provienen de salarios, entonces la asocio con el de trabajo, que si proviene de pensiones, de capital, no laborales, de dividendos y participaciones y demás. ¿Listo? En alguna ocasión, yo les había dicho que consultaran sobre los topes para declarar renta de las personas naturales. Y les había dicho que lo consultaran en VTs. Yo les hice esta pequeña tablita para que ustedes pues también de pronto lo unifiquemos y todos tengamos un mismo concepto y un mismo criterio. Esto aplica para el periodo 2020, es decir, las declaraciones de renta que se están presentando este año. ¿Listo? Este año. Entonces, tenemos el primer concepto, que son los ingresos brutos por cualquier tipo de actividad que sean iguales o superiores a 1.400 VTs. ¿Cómo determinamos el valor en pesos acá? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo determinamos este valor en pesos acá? Se multiplica por, o sea, las 1.400 VT por el valor de una VT, que son 3.662, me parece. Por el valor de que, Adriana, qué pena, es que le escuché entrecortado, no sé si es mi internet que me está molestando. Profe, le decía que para hallar ese valor se debe multiplicar, digamos, las 1.400 VT en el valor de cada VT, que son 35.606 o 7, no me acuerdo bien. 36.607, sí señora. En este caso nosotros utilizamos el valor de la VT para el 2020, no 2021, sino 2020, porque estamos presentando declaración del año gravable 2020. Entonces, por eso utilizamos el valor de la VT del 2020. Lo que hacemos es tomar los 1.400 y multiplicarlo por los 35.607, que es el valor de la VT de 2020, si no estoy mal en este momento. Entonces, uno de los conceptos serían los ingresos de una persona, ¿cierto? Que superen ese tope. Entonces, vamos a suponer que tenemos un cliente, llegó un cliente a nuestra oficina y nos dijo, discúlpeme, yo tengo ingresos de 3.900.000 pesos al mes, ¿sí? Y pues obviamente estoy recibiendo también, aparte de eso, por salarios, cada mes recibo 3.900.000, pero cada 3 meses me están pagando una comisión de, digamos, 500.000 pesos. ¿Sí? Entonces tendría, pongámosle un poquito más para que nos pase el tope. Durante los 12 meses recibió 3.900.000.
y le están pagando comisiones cada 3 meses de 900.000. Profe, qué pena, su merced está haciendo algo en Excel. Es que yo sigo viendo la parte del PDF. No sé si será mi No, internet. señor. Ahora sí Vale. estoy en Excel, ya. Mejor así, tiene toda la razón. Estaba yo aquí con... Vamos a suponer que un cliente entonces tiene ingresos mensuales de 3.900.000. Y que adicional a eso tiene comisiones trimestrales de 900.000. ¿Cierto? Entonces, si esa persona viniera a consultarnos a nosotros si tiene o no que declarar, entonces nosotros más o menos podemos hacer un cálculo. Obviamente tenemos que hacer una revisión, pues digamos, más a fondo, pero basados en el top que acabo de mencionarles, nosotros también podemos orientar al contribuyente y decirle debe o no declarar renta. Entonces, si esa persona recibe alrededor de 46.800.000 durante el año, solo de salarios, y adicional a eso recibe comisiones trimestrales, es decir, ¿cuántos trimestres tenemos en el año? 4, profe. Ajá, muy bien, 4 trimestres. Entonces, estamos hablando de un ingreso para esa persona de 50.400.000. Tan solo en salarios y comisiones, esa persona tendría la obligación o la obligatoriedad de presentar declaración de renta. Hacen falta las prestaciones sociales, las cesantías, ¿sí? Habría que adicionárselos a eso, porque pues imaginémonos que es un contrato con todas las prestaciones de ley. Entonces, nosotros o ustedes ya están en la capacidad de orientar a un contribuyente y decirle, bueno, si usted más o menos cuánto es que usted tiene ingresos mensuales, tanto, bueno, sí, tiene que declarar o no tiene que declarar. Esto para el tope de ingresos. Pero también existen muchas personas que declaran por patrimonio. ¿Cuándo empiezan a declarar por patrimonio? Cuando el saldo, por ejemplo, a 31 de diciembre de 2020 fue de 160.232.000. ¿Cuál saldo? El saldo de su patrimonio bruto, es decir, el saldo de las propiedades que tiene. Entonces la persona dice, no, es que yo no tengo ingresos que superen los 49.850.000, pero tengo una propiedad que tiene un valor de 200 millones de pesos en avalúo catastral. Profe, tengo una pregunta. Señor. En la tabla anterior habían como 4 o 5 opciones en las cuales uno podía declarar, ¿cierto? O sea, ¿solo uno declara por una de esas 5 opciones o puede llegar a declarar más de 2 veces? O sea, ya sea por ingresos, digamos, por movimientos de la tarjeta de crédito, por ingresos, por patrimonio. Sí, señor, se puede declarar por varios conceptos. Entonces, puede ser que una persona tenga un patrimonio bruto de 300 millones de pesos y tenga ingresos brutos de 60. Entonces, los dos topes le dan para declarar. Cualquiera de los dos topes le dan para declarar. Eso se hace, o sea, ¿esas declaraciones se hacen por individual o se unifican? No, se hacen en una sola. Ya vamos a ver el formulario y les voy a mostrar así a grandes rasgos cómo se realizaría. Igual una persona puede declarar renta por... ¿Me ayudan porfa alguien a aceptar a la persona que está en sala? Igual una persona puede declarar renta por vinculaciones laborales o rentas de trabajo.
puede declarar renta por pensiones, entonces las personas que de pronto están pensionadas pero tienen una vinculación laboral, por el caso de los docentes, varios docentes pues están pensionados pero siguen trabajando, entonces ellos declaran renta por ingresos y renta por pensiones, y de pronto si hicieron la venta de un activo fijo, entonces se revisa el tiempo en el que se mantuvo y se determina si es una renta ordinaria o si hace parte de las ganancias ocasionales. Pero todo iría dentro de un mismo formulario. Todos los años o ese año la persona, si tiene que declarar por 3 o 4 conceptos, lo hace en un solo formulario. ¿Listo? Listo, profe. Vale, con mucho gusto. Lo mismo sucede con el consumo de tarjetas crédito. Entonces, a mí me puede decir una persona, no, es que mis ingresos son menores. Es que tengo menos, a mí no tuve ingresos, pero hubo un consumo de la tarjeta crédito superior a los 49, o consumos que me hayan reportado a mí superiores a los 49.800.000. O lo que a la mayoría de gente lo está poniendo a declarar en este momento, el valor de las consignaciones que le reportan los bancos, los movimientos que hay en los bancos. Muy importante, ahorita en la documentación que les voy a mencionar, muy importante que nosotros siempre pidamos extractos bancarios. ¿Por qué? De hecho, ha pasado bastante. Hay personas que nunca habían declarado, pero resulta que hicieron un crédito en el banco y supongamos que llevaban los movimientos en el banco por 47 millones o 46 millones. Hicieron un crédito por 20 y les quedó en 66 millones. Entonces, automáticamente la DIAN pues le hace la notificación de los movimientos, porque la DIAN lo que hace es tomar el movimiento bancario que me reporta las entidades financieras, y algunas entidades financieras reportan ese crédito, ese desembolso del crédito que le hacen a la persona como un ingreso, ¿sí? Pero no es un ingreso que es susceptible de incrementarme mi patrimonio en ese momento. De pronto sí yo lo saqué como una fuente de financiamiento, como un apalancamiento financiero, pero en este momento no me está incrementando mi patrimonio, por el contrario, pues yo tengo es una deuda por la cual debo responder. Entonces, por eso es muy importante que nosotros también siempre analicemos eso, ¿sí? Para determinar la obligatoriedad pues de las personas en cuanto a la declaración. Listo, entonces lo único que me cambia en los topes o en los conceptos para empezar a declarar renta es el tema del patrimonio. Lo que son los ingresos, las compras, los consumos y las consignaciones están en 1.400 VTs, que para el periodo 2020 entonces son 49.850.000 pesos. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno. Hay unas tarifas que en este momento están aplicables a las personas naturales, con excepción de la cédula de dividendos y participaciones, que tiene una pequeña modificación que vamos a ver en el momento en el que estemos haciendo la depuración de esta cédula. Pero estas son las tarifas que en este momento están siendo o se aplican como tal a las personas naturales. Entonces tenemos una tarifa que parte desde el 19% hasta el 39%. 19, 28, 33, 35, 37 y 39. ¿Cómo podemos entender esta tabla? Esta tabla aplica a la base gravable que yo determino al final, es decir, a los ingresos que yo obtuve menos los ingresos no constitutivos de renta, menos las deducciones, menos las rentas exentas, ¿cierto? Cuando ya tengo mi base gravable sobre la cual voy a hacer la aplicación del impuesto, yo debo determinar esa base gravable en VTs. Si esa base gravable me da entre 0 y 1.090 VTs, la tarifa que se aplicará será del 0%.
luego no me dará un impuesto a pagar. Por eso es que yo les digo a ustedes que muchas personas presentan una declaración de renta, pero no significa que tengan que pagarla. ¿Cuándo tienen que pagar? ¿Cuándo tienen que presentar y pagar una declaración de renta? Cuando su base gravable excede los 1090 VTs y no tiene de pronto retenciones que le disminuyan ese pago de impuesto, ¿sí? Pero si su base gravable son más de las 1000 VTs y está entre 1090 VTs y 1700 VTs, va a aplicar una tarifa del 19%. Si su base gravable está entre 1700 y 4100, aplica la del 28%. Entre 4100 y 8670, el 33%. Y así sucesivamente hasta el 39%. Aquí, para el cálculo del impuesto, que es lo que vamos a ver más adelante, que ustedes van a aplicar. Una pregunta, ¿ese 19% es un descuento o qué es? Es el impuesto, es el valor del impuesto. No, la tarifa que se le aplica a la base gravable para determinar cuánto pago yo de impuesto. Ah, bueno, muchísimas gracias. Listo. Entonces, esa es la tarifa que me aplican a mí del impuesto, que varía de acuerdo a mi base gravable. Entre más base gravable yo tenga, entonces entre más ingresos yo tenga, y a la hora de hacer los descuentos, pues me quede una base gravable más alta, más impuesto voy a tener que pagar. Y aquí en la tabla, ustedes van a encontrar una manera de hacer el cálculo o la fórmula que nos da como tal la DIAN para aplicar ese impuesto. Que lo que me dice es que a mi base gravable en VTs, por eso nosotros debemos expresar el valor de la base gravable en VTs, le reste 1090 VTs y las multiplique por el 19, ¿sí? Para la del 28, entonces ya me dice menos 1700 VTs por el 28% más 116 VTs. Y así sucesivamente me va indicando qué debo hacer. Pero siempre debo tener mi base gravable en VTs para empezar a calcular el valor del impuesto como tal. ¿Listo? Entonces, a medida que aumentan mis ingresos, aumenta también la tarifa que le aplican a ellos o a la base gravable que finalmente obtengo. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Estas son las tarifas, entonces, que aplicamos en el impuesto de renta para las personas naturales. ¿Listo? Qué raro lo que reporta la compañera. ¿Alguno más lo ha sacado lo ha sacado la reunión? Sí, señora, a mí. Sí, profe, a mí también me pasó ahorita. ¿A todos? La mayoría. De pronto es conexión porque sí me ha salido varias veces el tema de... No, profe, eso no es conexión. Cuando es conexión aparece que la red es esto y la red es insuficiente y lo saca, ¿sí? Sí, Le da profe, para es volver a diferente. reingresar. Pero Porque así cuando aparece que aparece alguien ese ya ha texto sacado es la porque lo reunión. sacan a uno. Porque lo sacan. Ok, bueno, chicos, es la primera vez que me pasa eso, que me digan que otros compañeros sacan de la reunión. Pues ya estamos todos aquí adultos. De hecho, cuando yo hice la consulta del tema de la edad, muchos me respondieron pues jocosamente porque ya estamos aquí todos entre adultos y de pronto la persona que está en este momento sacando a sus compañeros, yo lo invito o la invito a que abandone la sesión. Yo no tengo inconveniente con que la abandone y no entre a la clase, pero sí dejemos que los demás compañeros presten atención.
Si no nos interesa, podemos abandonar la sesión sin ningún inconveniente. Igual pues ya tengo la asistencia. Si no la tuviera, tampoco se preocupen porque pues yo no reporto, sí reporto fallas, pero no bajo en la nota por la asistencia, porque esto es voluntario. Entonces sí los invito a que pues quien está realizando esa actividad pues simplemente abandone la sesión y nos deje trabajar a quienes quieran. Yo me puedo quedar con 2, 3 personas, incluso hasta con una. ¿Listo? Igual, pues si de todas formas a alguno le parece que está muy cansona la clase y demás, pues también me pueden decir, yo no me molesto, al contrario, ustedes me ayudan a formar a mí como docente. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando nosotros ya determinamos la aplicación como tal del impuesto, entonces ya vamos a saber cuánto es lo que vamos a pagar. Entonces nosotros vamos a tratar de quitarle la idea errónea a las personas de que el tema de que tengan que declarar siempre les influye en que tengan que pagar, ¿sí? Porque en realidad pagan los que tengan más de 1090 VTs. Vamos a hacer rápidamente el cálculo de esas 1090 VTs. 36.000, ¿qué? 35.607 es el valor de la VT. ¿Alguien me confirma si ese es el valor de 2020? Es que estoy dudando. Sí, profe, 35.607 para el 2020. Listo, sí, vale. Que se me confunden estos dos numeritos, 36.000, 35. Entonces, quiere decir que una persona que sus ingresos, luego de hacer los descuentos que la ley me permite realizar, tenga una renta gravable de más de 38.811.630, sí debe pagar un impuesto. La persona que tenga más de estos 38 millones. Si no tiene retenciones, porque si tiene retenciones probablemente no va a tener que pagar. Pero si una persona presenta una declaración de renta y la base gravable le dan 33 millones, no tiene que pagar impuesto. ¿Sí? Y pues simplemente cumple con la obligación de declarar, más no de pagarla. ¿Listo? Que eso es muy importante y que a eso es a lo que le tiene mucho miedo la gente. Profe, una preguntita. Señora. Perdón, señora. Por ejemplo, igual, suponiendo, la tiene que presentar, pero no tiene que pagar. Si no la presenta, ¿sí le cobran la multa? Sí, señora. Son dos cosas que se deben realizar. Sí, así le den ceros. Son dos cosas que se deben realizar o son dos conceptos completamente distintos. Presentación y pago. Eso sucede para todos los impuestos. Esto aplica en todos los impuestos. A mí la DIAN me dice, su fecha límite para presentar declaración de renta es el 21 de septiembre. ¿Sí? Yo digo, bueno, listo, me dio un impuesto muy alto, no tengo cómo pagarlo en este momento. Bueno, listo, no pasa nada. Presento mi declaración de renta, no pago el impuesto, obviamente la DIAN me va corriendo unos intereses moratorios, mientras que yo hago el pago de mi obligación financiera, ¿sí? Lo mismo sucede con el IVA, lo mismo sucede con otros tipos de impuestos, ¿sí? Pero entonces, una cosa es declararlo y la otra es pagarlo. Si yo no lo declaro dentro de los límites de tiempo establecidos, de una vez me sancionan. Tan pronto yo haga la presentación de la declaración, a mí me van a cobrar una sanción por extemporaneidad y me van a cobrar intereses moratorios de acuerdo al tiempo que haya pasado. ¿Sí? Hay una sanción mínima que pues ustedes también, esa es una consulta que van a hacer, pero la sanción mínima por extemporaneidad está en 10 VTs. ¿Sí? Entonces, esa sanción mínima se cobra siempre, pero si no aplica la sanción mínima, si aplica la otra forma de calcular como tal la sanción, pues tengo que pagar una sanción mayor. Todo depende del impuesto que me haya dado a pagar a mí. Entonces, eso es algo muy importante que ustedes también deben ayudar a pensar a los contribuyentes o a las personas que dicen, no, yo no declaro renta porque es que no tengo plata para pagar impuestos.
¿Sí? Hay mucha gente que piensa de esa manera y nosotros lo que debemos decirles, no, mire, declare renta. Si a usted le sale un impuesto muy alto, pues bueno, listo, asuma los intereses moratorios, no pague la declaración de renta, pero preséntela, porque usted la presenta, usted cumple con la obligación de presentar la declaración de renta y usted tiene un tiempo para pagar ese impuesto, pero no lo van a sancionar, ¿sí? Eso es lo que sucede. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena su merced sería tan amable de hacerme una aclaración. Es que estoy un poquito confundida. Bueno, ¿cuándo o qué? Bueno, hay una diferencia en lo que su merced dice entre declarar renta y pagarla. ¿Quiénes? O sea, ¿quiénes deben, digamos, o a qué personas deben declarar pero no pagarla? ¿Y por qué? No, estoy un poquito confundida. Ok. La persona que pase los topes, por ejemplo, la persona que tenga más de 49.850.000 en sus ingresos o en sus movimientos de depósitos bancarios, tiene la obligación de declarar. Declarar. ¿Listo? Si pasa esos topes, igual para el patrimonio. Si pasa cualquiera de estos topes, tiene la obligación de declarar. ¿Cuándo surge la obligación de pagar? Cuando me da más de 1090 VTs en una base gravable. La base gravable es cuando yo ya le hago todos los descuentos que la ley me permite descontar. Entonces, si al final de que yo ya hice todos los descuentos dentro de los límites que la misma ley me pide que realice, me dan más de 38.811.630 pesos, ahí sí yo tengo que empezar a pagar un impuesto. Antes no, ¿sí? Si son menos de los 38 millones de pesos, pues magnífico. Por ejemplo, digamos, vamos a hacer una suposición aquí, cortica. Vamos a decir que esta persona obtuvo 50 millones de pesos de ingresos. Y vamos a decir que tuvo descuentos de 20 millones de pesos. ¿Sí? Que entre rentas exentas, deducciones imputables y demás tuvo descuentos de 20 millones de pesos. Le queda una renta gravable de 30.400.000. Esa persona no tiene que pagar impuesto. ¿Sí? Porque sobre esta renta es que se aplicaría el impuesto y no le da más de los 1090 VTs. Entonces, le aplicaría una tarifa cero. Si esa misma persona, 50 millones de pesos, vamos a decir que descontó 10, 40.400.000, esa persona sí tiene que presentar y declarar y pagar impuesto de renta. La que descuenta los 20 millones solamente tiene que presentar la declaración, no tiene que pagar. ¿Sí me hago entender? ¿Basic? Entiendo. Sí, señora. ¿Sí? Listo, perfecto. Sí, profe, gracias. Bueno, vale. Entonces, la persona natural tiene que utilizar el formulario 210 para la presentación de la declaración de renta y es aquí pues donde yo quiero mostrarles el formulario y pues de hecho se los voy a compartir porque el formulario trae un instructivo de pago, de diligenciamiento que nos va a ayudar con todo el tema de conceptos y demás para aplicarlos en nuestros ejercicios. Entonces aquí tengo el formulario. Quiero que reconozcamos primero las partes. Entonces, recuerden siempre que cuando nosotros estamos presentando una declaración de renta, estamos haciéndola del periodo inmediatamente anterior. Entonces, este año, 2021, nosotros estamos presentando declaración de renta para el periodo 2020, que fue el año pasado.
Este número de formulario es un número que nos asigna la DIAN en el momento en el que estamos diligenciando el formulario en la plataforma Muisca. ¿Listo? Para la primera parte, entonces, están los datos de los declarantes. Entonces, está el NID de la persona, por eso es supremamente importante que la persona tenga un RUT, porque esto lo diligencia el sistema automáticamente. Entonces debe tener un RUT y lo debe tener actualizado. No sé de las personas que tienen un poquito más de conocimiento sobre las declaraciones de renta, si saben de la última actualización que deben tener los pensionados en el RUT. Que nos pueden ilustrar. ¿No? Bueno, para este año, por ejemplo, en el caso de los pensionados, ellos tenían que actualizar el RUT porque la actividad económica que venían presentando la gran mayoría era la 0010, que es la de asalariados, y ahora está 0020, si no estoy mal, que es la de pensionados, ¿sí? Entonces, importantísimo que yo tenga un RUT para poder declarar renta. Lo primero que tengo que tener es el RUT. Y lo debo tener actualizado con mi actividad económica principal, que es pues básicamente por la que estoy declarando. Entonces, como les digo, toda esta partecita ellos lo diligencian, nombres, apellidos, ni la dirección de seccional, ellos también lo diligencian. De pronto lo que ahorita está sucediendo por el tema de que les comento de los pensionados y el cambio de la actividad económica, es que están pidiendo el diligenciamiento de esta actividad. Sobre todo cuando ya se reconoce que la persona declara renta por pensión, ¿sí? Por el concepto de pensiones. Ay, ¿qué hacemos, caramba? Yo voy a averiguar, chicos, qué está pasando, cómo podemos identificar la persona que está realizando este proceso y cómo puedo de pronto limitar para que nadie pueda realizarlo. ¿Listo? Me disculpan porque en realidad pues no sé cómo hacerlo. No tengo pues un manejo profundo de esta plataforma, pero no se preocupen que yo leo esto a los demás docentes y pues a coordinación para saber qué podemos hacer. Porfa, me disculpan las personas que los saca de la reunión. Entonces, toda esta partecita de aquí arriba es para identificar los datos principales de las personas. Aquí ya empieza la primera parte, que es la parte del patrimonio. Entonces, hay dos tipos de patrimonio que, digamos, tiene este formulario. El patrimonio bruto, que es donde nosotros, pues, digamos, vamos a informar o el contribuyente informa sobre las propiedades que tiene, el dinero que tenía en las cuentas a 31 de diciembre, las inversiones. Hay una partecita de cesantías que después de 2017 se deben llevar también como parte del patrimonio, ¿sí? Ese es el patrimonio bruto, lo que yo tengo. ¿Listo? Que básicamente, si nosotros lo asimilamos al estado de situación financiera, sería mi activo, ¿sí? Todo el activo. Las deudas, que serían mis pasivos, entonces todas las deudas que yo tenga con terceros, independientemente de si son entidades bancarias o son, por ejemplo, Una proveedores. pregunta, qué pena interrumpirla ahí. La lineecita azul esa que está resaltada, ¿eso ahí qué es? ¿Esto? ¿La de devoluciones, rebajas y descuentos? Sí, sí, señora, eso, porque está esa... Eso no aplica. No aplica para las rentas de trabajo, ni para honorarios, ni para capital. Aplica solo para las rentas no laborales. Entonces la DIAN lo deja inmóvil, no permite editarlo. Las deudas, entonces, o sea que cuando uno está llenando la declaración de renta,
renta uno no puede escribir ahí, sino solo está en rentas no laborales. Ajá, sí, señor. Ahí se habilita el renglón de devoluciones, rebajas y descuentos se habilita en el renglón 75. Antes no. ¿Listo? Tenemos entonces un patrimonio líquido, que es la diferencia entre el patrimonio y las deudas. Cuando las deudas del contribuyente son mayores a su patrimonio bruto, el patrimonio líquido siempre la DIAN me lo coloca en 0, porque pues me va a dar negativo. ¿Listo? Después sigue lo que son las cédulas generales o la cédula general. La cédula general está dividida en las rentas de trabajo, las rentas por honorarios, esta es nueva, o sea, esta no estaba el formulario anterior, las rentas de capital y las rentas no laborales. ¿Sí? ¿Qué pasa con la cédula general? Entonces nos da una serie de conceptos que aplican para todas las rentas, pero nos da unas que no nos aplican, como es el caso de lo que nos preguntaba ahorita el compañero Félix. Entonces, en las rentas de trabajo nosotros podemos colocar ingresos brutos, ingresos no constitutivos de renta, ahí nos haya una renta líquida, podemos colocar lo que son rentas exentas, que es lo que la DIAN a mí me permite, o que me dice la DIAN que eso no se encuentra grabado con el impuesto de renta, ¿sí? Nos da también el espacio de las deducciones imputables, que son descuentos que yo también puedo realizar, y nos da entonces, todo tiene un límite, esto es importante que ustedes lo sepan, todos los descuentos de rentas exentas y deducciones imputables tienen un límite, dependiendo de la renta que estemos trabajando. Y al final, entonces, nos hace una liquidación del impuesto. ¿Qué pasa? La cédula general se va acumulando. Entonces, si la persona presentó una renta de trabajo y adicional a eso presentó una renta por honorarios y adicional a eso de pronto presentó una renta no laboral, todas esas rentas o esas bases gravables se van acumulando y el formulario me las va llenando aquí abajito. Entonces me dice renta líquida de la cédula general. Entonces aquí en la casilla 91 me va a sumar la renta ordinaria de la renta de trabajo, más la de honorarios, más la de capital, más la de no laborales. ¿Sí? Lo mismo entonces me va a sumar de las deducciones imputables y rentas exentas. ¿Sí? Entonces la cédula general, esta otra partecita, abarca las 4 rentas de acá y me las totaliza. Entonces puede que una persona por rentas de trabajo no supere las 1090 VTs, pero si se le suman las no laborales, puede que sí, o si se le suman, por ejemplo, los honorarios, puede que sí le den más de los 1090 VTs. ¿Sí? O si se le suman de pronto las rentas de capital, tenía algún depósito que le generó intereses o pagos de esos rendimientos, era la otra palabra. Le generó rendimientos y tiene rentas de trabajo y digamos que en las rentas de trabajo le salió una renta líquida por, qué sé yo, 38 millones de pesos y no se pasaba, por un poquito no se pasaba y en las rentas de capital le dio 2 millones de pesos más. Entonces ya no es una renta líquida de 38 sino de 40. Entonces ahí ya empieza un impuesto. ¿Sí? Entonces, esta sería la otra parte, la cédula general que abarca estas 4. ¿Listo? Ese es otro bloquecito. El otro bloquecito es la cédula de pensiones. En la cédula de pensiones, entonces nosotros tenemos lo que son los ingresos, los no constitutivos de renta, la renta líquida y las rentas exentas. Las cédulas de pensiones también tienen unos límites y también me permiten hacer unos descuentos
en las rentas exentas pensionales, que pues digamos que de cierto modo es una exención alta. Entonces la mayoría de personas que presentan declaración de renta solo por pensiones no tiene que pagar impuestos. Tenemos el otro bloque que son las cédulas de dividendos y participaciones. Profe, solamente alcanzó una Señor. parte de cerca de pensiones. No alcanzó a ¿Solo ver qué, más perdón? del formato. Que en el formato que su merced está proyectando, solamente alcanzo a observar una parte de cédula de pensiones. No sé si es mi internet o solo me pasa Una a mí. parte. O No sea, alcanzo, no alcanzo a ver el formato que está explicando ahorita, la parte de abajo. ¿llega el formato hasta cédula de pensiones? Sí, pues a mí. ¿A los demás compañeros también? Ya se movió. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces tenemos la cédula de dividendos y participaciones también, que es otro bloquecito que ajustamos de manera distinta. También tiene ingresos no constitutivos de renta. En esta parte de dividendos y participaciones está para acciones y demás que generan estos recursos, que en algunos casos no constituyen renta o están una parte de lo que recibe la persona por esa parte accionaria, no constituye impuesto de renta. Y tenemos el último bloque, que es el bloque de ganancias ocasionales. Eso para la parte donde nosotros hacemos las depuraciones. Entonces el otro bloquecito sería el de ganancias ocasionales, que puede ser entonces por los conceptos que habíamos visto anteriormente, de pronto por la venta de un activo fijo que tuvimos por más de 2 años, de pronto una rifa, algo que yo me gané, ¿cierto? Entonces va dentro de las rentas ocasionales. Y a partir del renglón 117 viene la liquidación privada. Esta liquidación privada lo que hace es liquidarme a mí el impuesto de renta. Entonces me dice, o me resume, el impuesto sobre las rentas liquidadas y gravables de la cédula general y de pensiones. Entonces ahí me suma la general y la de pensiones en la 117. Renta presuntiva y de pensiones en la 118. Dividendos y participaciones en la 119. En la 120 también dividendos y participaciones. 121. Y por último entonces me da el impuesto de renta líquida. Esta parte de descuentos aplica, por ejemplo, para las personas que son residentes colombianas o que son residentes y están en el exterior y tienen que declarar renta acá. Recordemos que cuando son residentes declaran por los ingresos nacionales y los ingresos del exterior. Y cuando esa persona pues ha hecho un pago de algún impuesto en otro país, acá lo puede colocar, los impuestos pagados en el exterior. ¿Listo? Que esos son descuentos específicos, el tema de donaciones también, que son descuentos específicos que la DIAN permite realizar. Y por último, entonces tenemos el impuesto neto de renta, aparte el de renta y aparte el de ganancias ocasionales, porque recordemos que dentro del impuesto de renta entonces tenemos dos cosas, la renta ordinaria y la renta ocasional. Por eso es que me muestra el impuesto de renta aparte del de ganancia ocasional. ¿Listo? En la liquidación también tenemos que calcular un anticipo de renta, un saldo a favor que puede existir cuando de pronto tengo más retenciones que el impuesto que me da, ¿sí? O de pronto con el anticipo que tengo del año pasado llego a cubrir el impuesto y hay un excedente, entonces eso se lleva como saldo a favor. Las retenciones que a mí me practican, ¿sí? Van entonces aquí en la 139 y el anticipo de renta que yo liquido para el siguiente año. Entonces,
cada vez que a mí me dé un impuesto a pagar, debo calcular un anticipo de renta para el siguiente año. Entonces, digamos que de cierto modo, pues estoy haciendo un ahorro desde este año para el siguiente año, pues, aplicar a mi impuesto. ¿Listo? Entonces, ahí ya me da el saldo a pagar por el impuesto. Si tengo sanciones, por ejemplo, en el caso de las compañeras que me preguntaban ahorita, entonces tengo un impuesto. Las sanciones, por ejemplo, fue por extemporaneidad, 363.000 pesos, el total a pagar. O si por el contrario, las retenciones, como les digo, fueron mayores al impuesto que me dio a pagar, pues entonces voy a obtener un saldo a favor. ¿Listo? Entonces, este es el formulario que vamos a trabajar. Mi idea es que trabajemos uno por uno, entonces que primero hagamos el trabajo de la renta de trabajo, valga la redundancia, después apliquemos uno para honorarios, después uno para capital, después uno para laborales, después uno para pensiones, y así sí ya podamos hacer como todo el formulario, porque pues ustedes en su vida laboral se van a encontrar con muchos tipos de contribuyentes o muchos tipos de clientes, entonces la idea es que pues conozcamos todos un poquito de todo lo que podemos encontrar. ¿Listo? Al final del formulario, pues hay un instructivo para el diligenciamiento. Entonces aquí ustedes pueden hacer las consultas de las dudas que de pronto tengan frente a la parte teórica. Pues igual muchas de las cositas pues yo se las voy a dar a conocer para que ustedes pues en el ejercicio de la práctica pues esto también lo puedan consultar aquí. ¿Listo? Entonces aquí está todo lo que corresponde, digamos, como a una parte teórica. ¿Listo? Lo que pasa es que a mí me gusta a veces como resumírselos para que lo encuentren un poquito más fácil. Yo les hice acá una serie de relación de documentos que se necesitan, que era lo que yo les decía a ustedes hace un momento, que ustedes, llega una persona y es la primera vez que ustedes van a presentar una declaración de renta y ustedes dicen, pero ¿qué hago? Yo sé cómo se arma, pero ¿qué le pido? ¿Cierto? Ustedes pueden decir, ah, bueno, sí, yo sé que él tiene que declarar renta por trabajo, pero ¿qué le pido para tener de soporte o para buscar la información yo de dónde la saco? Indispensable, y lo primero que ustedes siempre deben pedir es un RUT. Si no lo tienen actualizado y ustedes ven que necesitan actualizarlo por la actividad económica o algo así por el estilo, lo actualizan. Ese es el documento indispensable. Para acreditar el patrimonio o para determinar el patrimonio que tiene la persona y soportar ese patrimonio que la persona me dice que tiene, yo le puedo pedir certificados de los saldos de las cuentas de ahorro y corrientes, porque recordemos que estamos ante activos. Entonces, eso hace parte del efectivo y el equivalente al efectivo de las personas naturales. Los certificados de inversiones, o sea, de pronto CDTs, bonos, derechos fiduciarios, ¿sí? Eso hace parte del equivalente al efectivo, las inversiones. El pago de los impuestos prediales de los bienes que la persona haya poseído. Entonces, de pronto una persona le dice, es que yo tengo que declarar renta este año, pero es que mi carro, yo ya no lo tengo a nombre mío. ¿Sí? Yo vendí el carro en junio de este año. ¿Quién me dice si esa persona tiene que declarar ese carro en su patrimonio? La persona tiene que declarar renta del 2020 y vendió el carro en junio del 2021. ¿Tiene que declarar ese vehículo dentro de su patrimonio? Claro, profe, porque en el 2020 lo poseía. Exactamente, muy bien. Entonces son bienes que se poseen en el 2020. Entonces yo le digo a mi contribuyente, presénteme el pago de los impuestos prediales de los bienes que usted posee o que usted poseía a su nombre a 31 de diciembre, independientemente que este año ya no lo tenga. Pero si lo tenía en diciembre, ya lo tengo que incluir. Si no tiene el impuesto predial, porque digamos que lo compró en el 2020 y pues todavía no ha pagado impuesto, entonces presénteme la escritura. Muchas veces
el tema de la escritura o el valor por el cual fue adquirido el bien va a estar reflejado en el reporte de la información exógena de la persona, porque las notarías hacen ese tipo de reportes. ¿Listo? Esa es otra documentación que debo pedir. Una factura de compra donde conste el vehículo, el valor del vehículo, si es que no ha pagado de pronto impuesto vehicular, ¿sí? Entonces, recordemos que lo mínimo por lo que yo puedo declarar los vehículos o las propiedades es el avalúo catastral o el avalúo comercial en el caso de los vehículos. Lo mínimo, que no se debería hacer, que está mal, pero es lo mínimo por lo cual yo puedo declarar un bien. ¿Listo? Hay muchas personas que a veces no relacionan los muebles, enseres, la maquinaria y lo demás que tiene una persona dentro de sus bienes y que también hace parte de su patrimonio. ¿Listo? Ya el tema de derechos de autor, de propiedad intelectual, de saber hacer y demás, pues esas son otras cosas que ya deben tener un avalúo técnico. No es que la persona dice, es que yo sé, yo inventé tal cosa y yo tengo el derecho de autor de eso y me vale tanto. O es que yo tengo la fórmula de las empanadas de la felicidad y me valen tanto. No, tengo que tener un avalúo técnico de lo que esa persona me está diciendo que posee dentro de su patrimonio. ¿Listo? Si yo tengo de pronto a una persona que le presté la plata, tengo esa cuenta por cobrarle a esa persona, debo tener algo que lo respalde, un documento que respalde esa cuenta por cobrar. ¿Listo? Y aquí ustedes tienen una serie de documentos para determinar los ingresos de la persona. Entonces, lo primero que yo debo pedir, certificado de ingresos y retenciones, un cálculo promedio de los últimos 6 meses. De pronto esto no lo voy a pedir, pero sí lo voy a tener que hacer yo. El tema de primas especiales para la parte de diplomados consulares y relaciones exteriores, las indemnizaciones sustitutivas de la pensión, ¿sí? Todo lo que me represente a mí un certificado donde yo pueda revisar cuánto le ingresó a la persona, cuánto le hicieron de retenciones en la fuente, por qué concepto recibió el dinero la persona, ¿sí? Si de pronto fue por gastos de representación, si fue por subsidios de alimentación, cosas así por el estilo para yo poder determinar qué hace parte de los ingresos que le constituyen renta y de pronto cuáles no o cuáles son exentos. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Aquí pues yo les coloqué una serie de documentos que la DIAN le sugiere a usted que usted debe tener como soporte a su declaración de renta. ¿Listo? Y pues aparte les coloqué lo que pasa es que el manejo de las personas de fuerzas militares y policiales tienen un manejo un poco distinto, entonces por eso les coloqué aparte la documentación que se les solicita a ellos. También tienen manejos distintos los jueces, los magistrados, los fiscales, ¿sí? La rama judicial, pero en esa instancia. Jueces, magistrados y fiscales. También tienen un pequeño ajuste, sobre todo por el tema de los gastos de representación que el Estado pues les paga y que realmente no son susceptibles de incrementarles el patrimonio, sino que el Estado les paga por representarlos a ellos, ¿sí? Para que las personas se desplacen y demás. ¿Listo? Entonces yo les voy a compartir ese material para que ustedes puedan tomar los apuntes que necesiten y podamos pues avanzar en nuestros temas. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna duda que podamos despejar antes de terminar. ¿No? Bueno, para mañana quiero que cada uno se consulte, cada uno me diga mañana en qué fecha tiene vencimiento de declaración de renta. ¿Cómo lo van a consultar? Con los 2 últimos dígitos de su cédula.
van a buscar calendario tributario 2021 y van a buscar renta a personas naturales y me van a decir y me van a contar mañana en qué fecha tienen que presentar la declaración de renta. ¿Listo? Para que ustedes reconozcan el calendario tributario. Sí, señora, profe. Vale, no se les olvide entonces esa consultica. No demora más de 5 minuticos. Ténganlo a la mano.